El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre, y Él les dará otro Paráclito para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen, porque habita entre ustedes y estará en ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco, el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré en él. Palabra del Señor. Estamos en el sexto domingo del tiempo pascual. Hace 35 días celebrábamos con gran alegría la noticia. Cristo resucitó. Resucitó como nos lo había prometido. A lo largo de estos 35 días hemos visto al Señor convivir con sus apóstoles y continuar enseñándoles los misterios del reino, fortaleciendo su fe, engrandeciendo su esperanza, haciendo arder sus corazones con la caridad. Dentro de 5 días más, el jueves próximo, se cumplirán los 40 días que Jesús continuó con ellos sentándose a su mesa. Y al cumplirse esos 40 días, según la tradición de la Iglesia y las Sagradas Escrituras, Jesús ascendió glorioso a lo más alto de los cielos, donde está sentado a la derecha del Padre, constituido como Señor de todas las cosas, de todo el universo, constituido Señor de la historia. La fiesta de la Ascensión, litúrgicamente, la celebraremos el domingo próximo, pero el jueves próximo es el día en que Cristo subió glorioso a los cielos. Y en ese mismo día iniciaremos nuestra novena para implorar el cumplimiento de la promesa del Señor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Una promesa que viene desde antiguo, una promesa que viene desde el Antiguo Testamento, una promesa que Juan refrendó cuando nos prometió que el que vendría detrás de él no solo bautizaría con agua, sino bautizaría también con Espíritu Santo. Una promesa que Cristo confirmó antes de volver al Padre. Yo rogaré por ustedes y mi Padre les enviará otro Paráclito, el Espíritu de verdad,
Él les recordará mis enseñanzas. Él los conducirá al conocimiento pleno de la verdad. No quedarán huérfanos, no quedarán desamparados. Yo rogaré y el Padre les enviará en mi nombre otro consolador. Las palabras que Jesús usa en la última cena para despedirse antes de su muerte son palabras que cobran un significado especial. Ahora que Jesús se despide de sus apóstoles y discípulos para volver a la casa del Padre, de ese que es más grande que Él, regresar a casa. Y nos promete que no quedaremos solos. Nos enviará al Espíritu Santo, Espíritu de verdad, no de pequeñas verdades, no de pequeñas verdades inconsistentes, sino Espíritu de la verdad que es Cristo mismo. Espíritu que nos recordará que no somos huérfanos, que no solo tenemos un Dios lejano en el cielo, sino que ese Dios es nuestro Padre, que ese Padre nos ama con ternura infinita, que ese Padre cuida de nosotros en su providencia, que ese Padre nos tiene paciencia, que ese Padre es capaz de perdonarnos 1,000 veces, que ese Padre tiene poder para librarnos del maligno, para librarnos del mal, para librarnos de la muerte y del dolor. Las grandes verdades de nuestra fe, esas verdades que constituyen el corazón del Evangelio. Tenemos un Dios que es papá, un Dios que es padre. No somos una humanidad huérfana, no somos una humanidad nacida de un Dios irresponsable que nos aventó al mundo y nos abandonó a nuestra propia soledad y nos dejó a merced de nuestra propia suerte. Un Dios que es Padre. Un Dios amoroso. El Dios que nos recuerda que somos hijos. El Dios que nos recuerda, tienes un Padre. Un Dios que quiere tenernos en su casa. Un Dios que se alegra cuando volvemos a casa. En estos días, a diario hemos escuchado, a diario hemos leído en todas nuestras televisoras, en nuestros medios de comunicación, la frase, quédate en casa. Y yo quisiera que ustedes descubrieran el día de hoy el valor trascendente de esa frase. Aquí no tenemos casa. Aquí tenemos una tienda de campaña que usamos mientras peregrinamos porque vamos a nuestra casa, a la casa donde el Padre nos espera. Quédate en casa. Vuelve a casa. Vuelve a casa. Fue la palabra que el hijo pródigo escuchó en lo más hondo de su corazón, en el momento en que se sintió perdido, en el momento en que después de haber despilfarrado sus bienes, se sintió impotente ante la vida, necesitado, carente de todo. Tengo un Padre, tengo un hogar, volveré a mi Padre. Y el Padre lo recibió con tanto amor, con tanto cariño,
vuelve a casa. Cuando llegaron los padres que estudiaban en Roma, pude experimentar la alegría de ellos, volver a casa. Cuando escuché al padre Noé esta mañana, pude sentir su nostalgia de volver a casa. Cuando vi la noticia de que muchos mexicanos tripulantes de cruceros por fin se les había permitido desembarcar en Quintana Roo o en Puerto Vallarta, volvían a casa. Ellos y sus familias alegres. Vuelve a casa. Hoy he sentido la alegría de muchos cristianos y cristianas para quienes esta pandemia ha sido la oportunidad de recordar que tienen una casa, que tienen un padre. De muchos cristianos que han vuelto a casa. La palabra se ha dejado escuchar en sus tiendas de campaña. Ya han escuchado la voz. Vuelve a casa. La voz de un padre que nos ama. La voz de un verdadero padre. El otro hijo también experimentó lo mismo. Él quería ser buen hijo, pero pensaba que tenía un patrón, no un padre. Él obedecía las órdenes sin discutir. Él cumplía su trabajo a conciencia, pero nunca supo entender los sentimientos que había en el corazón de su padre, la tristeza que había en lo más hondo de él por el hijo que se había ido de la casa. Nunca supo comprender la alegría de aquel padre cuando vio regresar a su hijo, al que creía definitivamente perdido, al que creía incluso muerto, y era como si hubiera resucitado. Aquel hijo creía tener patrón, pero tenía padre. Aquel hijo tenía conciencia de siervo, pero no tenía conciencia de hijo. No fue capaz de entender lo que hay en el corazón de Dios. Y esa es una tragedia grande. Cuando no entendemos el corazón de un Dios Padre que nos ama y que ama a la humanidad entera. Y cuando no entendemos el amor de un Dios Padre que nos ama, menos podemos entender el amor de hermanos. Ese hijo tuyo. No. Ese hermano tuyo estaba perdido. Ha vuelto a casa. Hijito, por favor. Un pastor se alegra cuando encuentra a la oveja que se le había perdido. Hijito, por favor. Un ama de casa se llena de alegría cuando vuelve a encontrar la moneda que había extraviado. ¿Y tú quieres que yo no me alegre? ¿Tú quieres que yo permanezca frío e indiferente cuando el hijo que yo sentía perdido ha regresado a casa? ¿Eres incapaz de entender que hay música, que hay fiesta, que hay alegría? ¿Es que acaso no te has dado cuenta de la verdad? No soy un patrón. No soy un tirano. Soy padre. Soy papá. ¿Cuántas veces a lo largo del Antiguo Testamento Dios quiso manifestarnos ese amor de padre? En las Escrituras yo encuentro dos textos muy significativos. Absalón, hijo de David, mató a su hermano Adonías, hijo
también de David. La ley veterotestamentaria exigía vida por vida. Absalón estaba sentenciado a muerte y tuvo que huir al destierro. Pero David sufría. Su corazón estaba triste porque no había perdido un hijo, Adonías, el difunto, sino porque había perdido 2 hijos, porque había perdido a Absalón, porque ahora no sabía de él y ansiaba que regresara a casa, pero su falso sentido de justicia le impedía llamarlo. Fue necesario la intervención de profetas que le hicieran entender: sí, tu hijo es un criminal, un asesino, un fratricida, pero es tu hijo, es tu hijo. Y David se alegró de poderlo recibir de nuevo, de poderlo abrazar, de poderlo besar. Otro texto del Antiguo Testamento es el famoso juicio de Salomón. 2 mujeres dieron a luz simultáneamente. Vivían en el mismo cuarto. Una de ellas, durante la noche, al moverse en la cama, asfixió a su hijo, pero no quería perderlo. Y entonces aprovechó que la otra estaba profundamente dormida para dejar junto a ella el cadáver de su hijo muerto y arrebatarle a su hijo vivo. Hubo problemas. ¿Es mi hijo? No, es el mío. Y acudieron a Salomón. Y Salomón dijo: ¿las 2 pelean al niño? Pártanlo por la mitad y denle la mitad a cada una de ellas. Y la que era verdadera madre lloró y dijo: prefiero perderlo a que muera. Prefiero que viva, aunque sea con ella y lejos de mí, a que pierda la vida. Aquel niño tenía madre, una madre que lo amaba. Aquel niño se había convertido en rehén. Pienso en tantos niños que viven en la orfandad, sin padre o sin madre. No porque uno de los 2 haya muerto y conserven el retrato en sus hogares con recuerdos cariñosos, sino porque el padre o la madre los han abandonado, porque han emprendido otras vidas, porque con su padre vive otra mujer que no reemplaza a la madre, y con la madre vive otro hombre que no reemplaza a mi padre. ¿Cuántos de esos niños son rehenes en los pleitos de divorcio? ¿Cuántos de esos niños sienten como si los partieran por la mitad? Porque carecen de padre y de madre. Hoy el Señor Jesús nos promete: nunca más estarán huérfanos. Nunca más. Dentro de poco no me verán, pero luego me volverán a ver. Experimentarán mi presencia. Sabrán que Dios está con ustedes, que Dios está con nosotros. El Señor Jesús nos promete su Espíritu que está en nosotros y que habita en medio de nosotros. Ese Espíritu que guió los primeros pasos de la iglesia, que guió el trabajo misionero
y le ayudó a consolidarse y organizarse. Ese espíritu que iluminó a los apóstoles para dar respuestas nuevas a situaciones nuevas. Yo les enviaré mi espíritu. Jesús usa la palabra paráclito. Paráclito es una palabra griega que puede significar dos cosas. Consolador. Es el espíritu que te consuela. Es el espíritu que te consuela diciéndote, eres hijo, tienes padre, no estás solo, no estás huérfano, no estás desamparado. Pero también tiene el significado de abogado en los tribunales civiles. Es aquel que te defiende. Es aquel que intercede por ti. Es aquel que lucha no para demostrar tu inocencia, sino para implorar misericordia y perdón. Otro paráclito. El primer paráclito es Jesús, que murió perdonándonos porque no sabíamos lo que hacíamos. Ahora viene otro paráclito, que no viene a defender a los inocentes. Esos no necesitan defensa. Son inocentes y Dios lo sabe. Ese viene a defendernos a nosotros, los culpables, los pecadores. Él viene a interceder para que podamos beber de esa fuente infinita de misericordia que es el corazón de nuestro Padre Dios. Él es el que le recuerda continuamente a Dios. Es un mal obispo, es un mal sacerdote, es un hombre mal casado, es una mujer divorciada vuelta a casar, pero es tu hijo, pero es tu hija. Experimenta la alegría de recibirla de nuevo en casa. Grítale, vuelve a casa. Ruégale, quédate en casa. Hoy escuchamos todo eso. La promesa del Espíritu. Espíritu que se nos da para que esas verdades queden grabadas en nuestro corazón y para que demos también testimonio de ellas con nuestra manera de vivir, pero si es necesario, también con nuestras palabras. Estén siempre dispuestos a dar razón de su fe y de su esperanza a quien se los pida. ¿Cuáles son los motivos de tu fe? ¿Cuáles son los motivos de tu esperanza? El cristiano no debe tener miedo a dar los motivos de su fe y de su esperanza. Debe dar testimonio. ¿Por qué creo? ¿Por qué espero? ¿Por qué amo? Pero San Pedro nos pide hacerlo con sencillez, no con soberbia, no como quien es poseedor de la verdad, no como quien mira de arriba hacia abajo, con sencillez, con humildad. Segunda característica, con respeto. Nunca faltándole al respeto a los que no comparten tu fe. Cuando alguien no es capaz de respetar la fe ajena, tampoco es digno de que su fe sea respetada. Aprender a dialogar con respeto a las demás creencias. Y tercero, con paz en tu conciencia. Me gusta. No dice con una conciencia limpia, porque no la tenemos. Estando en paz con tu conciencia. Pedro jamás niega haberse avergonzado de Jesús. Pablo jamás niega haber sido perseguidor de la iglesia y haber cooperado en el asesinato de Esteban. Pablo jamás niega que él busca muchas veces hacer el bien y no lo logra y evitar el mal,
y cae en él. Pablo no tiene miedo a reconocer que lleva un aguijón en su carne y que el espíritu de Satanás continuamente lo abofetea. No tenemos conciencias limpias, pero estamos en paz con nuestras conciencias porque hemos obtenido el perdón. Esa promesa del Espíritu se cumplirá el día de Pentecostés, 10 días después del próximo jueves. El viernes comienza la novena. Permanezcan en Jerusalén hasta que se cumpla la promesa de mi Padre. Y la iglesia rezará: ven, Espíritu Santo. Envía, Señor, tu Espíritu. Cumple, Señor, tu promesa. Y en estos días pienso en todos ustedes, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, bautizados, que se prepararon para recibir el sacramento de la confirmación y que ahora no saben cuándo lo recibirán. Están bautizados, pero es necesario que los apóstoles les impongan las manos, porque nuestro bautismo no es solo con agua, sino con espíritu. Que el Señor nos ayude a vivir intensamente estos días, intensamente con esa fe en el corazón. No soy huérfano, no soy huérfano. Tengo un Padre que a pesar de todas mis maldades me ama y me espera. No tengo un patrón exigente, sino un papá que me ama. Y que así aguardemos la venida del Paráclito y nos dispongamos para vivir en nuestra iglesia un nuevo Pentecostés. Nos ponemos